El valle de Santa Lucía dormía bajo un cielo sin luna cuando el fuego llegó. No hubo aviso, ni gritos previos, ni el tiempo suficiente para huir. Solo el primer estallido seco, como un trueno nacido de la tierra, y luego las llamas alzándose contra la oscuridad. El rancho de Mateo Roldán, construido con años de esfuerzo y silencio, comenzó a arder como si siempre hubiese estado esperando ese momento. Mateo despertó sobresaltado, con el olor a humo clavándosele en los pulmones antes incluso de abrir los ojos. Instinto puro lo lanzó fuera de la cama. No pensó en botas ni en armas, pensó en sobrevivir. Al abrir la puerta, una pared de fuego le devolvió el reflejo de su propio miedo. El corral estaba envuelto en llamas, los animales corrían enloquecidos y los disparos resonaban en la distancia, breves y certeros. No necesitó verlos para saber quiénes eran. Durante años, el nombre de los apaches había sido pronunciado en ese valle como una maldición. Historias heredadas, rencores antiguos, tumbas sin nombre. Mateo había crecido con ese odio como parte del paisaje, tan natural como el polvo o la sequía. Y ahora, el pasado regresaba convertido en incendio. Se arrastró por detrás del granero, cubriéndose el rostro con el brazo, mientras las chispas caían como lluvia ardiente. En un momento de desesperación, se lanzó hacia una zanja seca y quedó inmóvil, respirando barro y ceniza. Desde allí observó cómo su mundo se deshacía. Cada viga que caía era un recuerdo, cada explosión, una pérdida más que sumar a las muchas que ya cargaba. El ataque duró poco. Siempre duraban poco. Los jinetes se fueron tan rápido como llegaron, dejando atrás el silencio roto solo por el crepitar del fuego. Mateo esperó largo rato antes de moverse. Cuando finalmente salió de su escondite, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido, y el rancho ya no era más que un esqueleto humeante. Caminó entre los restos como un fantasma, sin sentir el dolor de las quemaduras leves en sus manos ni el cansancio que pesaba en sus piernas. Todo estaba perdido. O eso creyó, hasta que escuchó un gemido. Venía de detrás de lo que había sido la cocina. Un sonido bajo, casi ahogado, como el de alguien luchando por no morir solo. Mateo se tensó de inmediato. Tomó un trozo de madera carbonizada a modo de arma y avanzó con cautela. Allí, entre escombros y cenizas, yacía una mujer. Era joven, pero su rostro estaba marcado por el cansancio y el hollín. Llevaba la ropa rasgada, manchada de sangre seca. Su piel, oscura por el sol y el polvo, contrastaba con la palidez del dolor. Mateo reconoció de inmediato los rasgos, las trenzas deshechas, los símbolos pintados ya borrados por el sudor y las lágrimas. ¡Apache! El odio brotó en su pecho con la fuerza de una llamarada. Todo lo que había perdido, todo lo que le habían quitado, parecía concentrarse en ese cuerpo herido frente a él. Podría dejarla allí. Nadie lo culparía. La tierra misma parecía exigirlo. Pero entonces vio sus manos. No empuñaban armas. No había cuchillo ni arco cerca. Solo un pequeño amuleto de hueso apretado contra su pecho, como si fuese lo último que la mantenía con vida. Y vio algo más, los símbolos de luto pintados en su piel. Señales que hablaban de pérdida, no de victoria. La mujer abrió los ojos apenas un instante. No había desafío en su mirada, solo miedo y resignación. Como si ya hubiese aceptado su final. Mateo dio un paso atrás. Luego otro. La guerra que había imaginado toda su vida no se parecía a esto. Esto no era justicia. No era venganza. Era solo más ceniza. Con un gesto brusco, se inclinó y la tomó en brazos. Pesaba menos de lo que esperaba, como si el fuego ya le hubiese quitado parte de la vida. Mientras se alejaba de los restos del rancho, Mateo supo que esa decisión cambiaría todo. No entendía por qué lo hacía. Solo sabía que, entre las llamas del odio que siempre lo habían guiado, algo nuevo, y peligroso, acababa de encenderse. Y esa noche, bajo un cielo todavía cubierto de humo, comenzó una historia que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos tendrían que enfrentar. El refugio de Mateo estaba oculto entre formaciones rocosas que solo los viejos del valle conocían. No era un lugar cómodo ni acogedor, pero había salvado su vida en otros tiempos, y ahora volvía a hacerlo. Allí llegó al amanecer, con los brazos temblándole por el esfuerzo y el miedo, cargando a la mujer apache como si llevase una verdad que no estaba listo para aceptar. La recostó sobre una manta áspera, improvisada con sacos viejos. Durante un largo momento se quedó de pie, observándola, sin saber qué hacer a continuación. Cada parte de él gritaba que aquello era una locura. Había salvado a quien, según todo lo que conocía, era su enemiga. Si alguien la encontraba allí, lo acusarían de traidor. Si ella despertaba con fuerzas suficientes, podría matarlo sin dudar. O eso se decía a sí mismo. Mateo limpió la herida de su costado con manos torpes.
La sangre ya se había secado, pero la quemadura era profunda. La mujer no se quejó, aunque su respiración se volvió irregular. Él recordó vagamente lo que su madre hacía cuando alguien enfermaba: agua, silencio, paciencia. Nada más. Así que eso fue lo que ofreció. Pasaron horas. El sol se movió lentamente por la entrada del refugio, y el aire se volvió pesado. Mateo apenas se sentó, sin quitarle los ojos de encima. El arma improvisada descansaba cerca de su mano. No confiaba en ella, ni en sí mismo. Cuando la mujer despertó, lo hizo con un sobresalto. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros y alertas, recorriendo el lugar con rapidez. Intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. «Quieto», dijo Mateo, por puro reflejo, aunque sabía que ella no entendería su lengua. La mujer lo miró fijamente. No había gratitud en su expresión, solo una cautela afilada, como la de un animal acorralado. Sus dedos buscaron algo inexistente a su alrededor, un arma que no estaba allí. Cuando comprendió que estaba desarmada, la tensión en su cuerpo aumentó. Se produjo un silencio denso. No compartían palabras, solo heridas. Mateo dio un paso atrás, levantando lentamente las manos para mostrar que no iba a atacarla. El gesto fue torpe, pero sincero. La mujer no se relajó. Su respiración seguía siendo irregular, y el miedo se mezclaba con una rabia contenida que parecía lista para estallar. «No te voy a hacer daño», murmuró él, más para convencerse a sí mismo que a ella. Ella respondió con una frase corta en su lengua. El sonido era firme, casi desafiante. Mateo no entendió las palabras, pero sí el tono. No pedía clemencia. Establecía límites. Durante los días siguientes, la convivencia fue una prueba constante. Mateo le llevaba agua, un poco de comida, y cambiaba las vendas como podía. Ella aceptaba lo necesario, pero nunca bajaba la guardia. Cada movimiento era observado, medido. Cada mirada, un recordatorio de que seguían siendo extraños unidos por la desgracia. Él notó los símbolos en su piel, los restos de pintura ritual. No eran marcas de guerra, sino de duelo. Una noche, mientras ella dormía, Mateo se dio cuenta de que la mujer murmuraba nombres entre sueños. Nombres cargados de tristeza. Algo empezó a resquebrajarse en su interior. La imagen del enemigo que había llevado toda su vida comenzaba a no encajar. Ella no celebraba la destrucción. No se jactaba. No pedía venganza. Su dolor era silencioso, pesado, muy parecido al suyo. Un día, al intentar levantarse por sí misma, la mujer cayó al suelo. Mateo corrió a ayudarla por instinto. En cuanto la tocó, ella reaccionó con violencia, empujándolo con la poca fuerza que tenía. Sus ojos ardían de furia. «¡Hasta!», exclamó él, sin pensar. Ella se quedó inmóvil, sorprendida por el tono. Luego, lentamente, apoyó la espalda contra la roca, agotada. Por primera vez, Mateo vio algo distinto en su mirada, no odio, sino miedo de deberle algo. Se miraron durante un largo momento. Entonces, ella señaló su propio pecho y pronunció una palabra con claridad. «Nayeli». Mateo entendió. Era su nombre. Dudó un instante, luego respondió del mismo modo. «Mateo». Ese intercambio mínimo no borró el pasado ni la desconfianza, pero abrió una grieta. Bajo ese techo improvisado, la enemiga empezó a convertirse en alguien con nombre, con historia, con heridas propias. Y Mateo comprendió que rescatarla del fuego había sido solo el primer paso. El verdadero peligro no estaba fuera, sino en lo que comenzaba a cambiar dentro de él. Los días comenzaron a perder nombre dentro del refugio. No había calendario ni señales claras del paso del tiempo, solo la luz que entraba por la abertura de roca y el lento avance de la recuperación de Nayeli. Su herida ya no supuraba, pero el dolor seguía presente, como una advertencia constante. Mateo observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de vigilancia y una inquietud nueva que no sabía nombrar. Hablar seguía siendo imposible. Las palabras de ambos chocaban contra un muro invisible. Mateo intentó enseñarle algunas frases simples en español: agua, comer, descansar. Señalaba los objetos mientras pronunciaba las palabras con exagerada lentitud. Nayeli lo observaba en silencio, repitiendo a veces el sonido, otras ignorándolo por completo. No se burlaba. Simplemente parecía medir si ese esfuerzo merecía confianza. Ella también intentó comunicarse. Cuando necesitaba algo, no pedía, señalaba, o se levantaba con dificultad para hacerlo por sí misma. En ocasiones pronunciaba palabras en su lengua, cortas y precisas. Mateo no entendía su significado, pero aprendió a reconocer el tono: advertencia, cansancio, negación.
El lenguaje comenzó a construirse no desde las palabras, sino desde la atención. Una tarde, Mateo salió a revisar trampas cercanas y regresó con un conejo. Cuando lo dejó frente a ella, Nayeli negó con la cabeza. Señaló el animal, luego el suelo, y después hizo un gesto con las manos, como si separara algo. Mateo tardó en comprender, pero finalmente entendió. Ella no comía carne que no hubiese sido preparada de cierta manera, con un respeto ritual. No era rechazo hacia él, sino hacia el acto incompleto. Mateo sintió vergüenza, una emoción inesperada. Esa noche, intentó preparar la comida con más cuidado. No siguiendo rituales que no conocía, sino haciéndolo despacio, sin brutalidad. Cuando le ofreció el plato, Nayeli dudó. Luego aceptó. Comió poco, pero no apartó la vista del fuego improvisado. Fue la primera vez que compartieron algo sin tensión abierta. Las noches eran el momento más difícil. El silencio se llenaba de recuerdos. En más de una ocasión, Mateo despertó sobresaltado por los murmullos de Nayeli. No eran gritos, sino palabras susurradas con una tristeza profunda. Nombres, siempre nombres. Mateo no los entendía, pero reconocía el peso que llevaban. Eran los mismos sonidos que él había pronunciado años atrás, cuando enterró a su familia. Una madrugada, incapaz de volver a dormir, Mateo salió del refugio. Nayeli lo siguió, apoyándose contra la pared de roca. Se sentaron separados, mirando el cielo aún oscuro. Mateo tomó una piedra y la lanzó lejos, con fuerza contenida. Luego señaló el valle en la distancia, donde apenas se distinguía el humo seco de lo que fue su rancho. Todo eso, dijo, aunque sabía que ella no comprendía. Todo se perdió. Nayeli lo observó con atención. Luego tocó su propio pecho, cerró los ojos y llevó la mano hacia el suelo. Repitió el gesto varias veces. Mateo no entendió las palabras que siguieron, pero sí el mensaje. Ella también había perdido todo. No era una explicación. Era un reconocimiento. Algo cambió en ese instante. No fue una reconciliación ni una promesa. Fue una verdad pequeña, compartida sin testigos. Ambos estaban rotos por razones distintas, pero el dolor tenía un idioma común. A partir de entonces, Nayeli comenzó a hablar más. No para contar historias completas, sino fragmentos. Señalaba el fuego y decía una palabra que Mateo aprendió a asociar con destrucción. Señalaba el cielo y pronunciaba otra que parecía significar espíritu. Él respondía con palabras sueltas, con gestos torpes, con paciencia. Mateo descubrió que Nayeli observaba todo. El modo en que él limpiaba sus herramientas, cómo se detenía antes de dormir para revisar la entrada, cómo evitaba mirar directamente el lugar donde había estado el rancho. Ella no preguntaba, pero entendía más de lo que él creía. Una tarde, mientras Mateo cambiaba la venda, ella habló durante más tiempo. Su voz era firme, pero no agresiva. Señaló hacia el valle, luego hacia sí misma, y negó con la cabeza. Repitió un nombre distinto al suyo, con un tono cargado de desprecio. Mateo no comprendió las palabras exactas, pero entendió la idea. El ataque no había sido decisión suya. Esa revelación no trajo alivio inmediato. Mateo sintió rabia, confusión, una culpa que no sabía dónde colocar. Pero por primera vez, el enemigo dejó de ser una figura sin rostro. Se volvió una historia compleja, llena de decisiones ajenas. Las lenguas seguían rotas, pero las verdades pequeñas comenzaron a unirlas. En ese refugio de piedra y ceniza, el odio heredado empezó a agrietarse, no por grandes discursos, sino por silencios compartidos y gestos que decían más que cualquier palabra. El refugio empezó a transformarse sin que ninguno de los dos lo nombrara. No porque las piedras se movieran o porque el lugar se volviera más cómodo, sino porque el aire entre ellos ya no estaba cargado de amenaza. Seguía existiendo la cautela, pero había perdido su filo. Ahora era una vigilancia tranquila, casi respetuosa, como si ambos entendieran que la violencia ya había tomado demasiado. Mateo comenzó a salir con más frecuencia durante el día. Necesitaban agua limpia, leña, algo de comida que no proviniera solo de trampas. Cada vez que se marchaba, dejaba a Nayeli sola durante horas. Al principio, esa ausencia era una prueba peligrosa. Podía huir, podía buscar a los suyos, podía desaparecer. Pero ella no lo hacía. Cuando Mateo regresaba, siempre la encontraba en el mismo lugar, sentada, observando el entorno, como si su fuerza aún no le permitiera elegir otro destino. Un mediodía, Mateo volvió con un pequeño saco de semillas rescatadas de un comercio abandonado. Las dejó en el suelo sin pensar demasiado, pero Nayeli se acercó de inmediato. Tomó una de las semillas entre los dedos y la observó con atención. Luego miró a Mateo y señaló el suelo cercano a la entrada del refugio. Él frunció el ceño,
confundido. Ella insistió, haciendo un gesto claro de enterrar. Aquí no crecerá nada, dijo él, aunque sabía que ella no entendería las palabras. Nayeli lo miró fijamente y, con esfuerzo, se arrodilló. Usó una piedra para cavar un pequeño hueco en la tierra dura, mezclada con ceniza. Colocó la semilla dentro y la cubrió con cuidado, como si aquel gesto fuese sagrado. Luego levantó la vista, desafiante y tranquila a la vez. Mateo no dijo nada. Pero ese acto sencillo se le quedó clavado en el pecho. Plantar algo en tierra quemada no era ingenuidad. Era desafío. Esa noche, mientras el fuego crepitaba abajo, Nayeli habló más de lo habitual. Señaló sus marcas de pintura ya casi borradas y pronunció palabras lentas, pesadas. Mateo entendió poco, pero captó el sentido. Eran símbolos de duelo, pintados cuando alguien pierde a su familia. No se quitaban hasta que el espíritu encontraba descanso. Ella los llevaba desde hacía mucho tiempo. Mateo sintió una presión en el pecho. Se levantó y fue hasta un rincón del refugio donde había guardado algo que no había querido tocar desde el ataque. Sacó una pequeña caja de metal ennegrecida. Dentro había dos objetos, una medalla vieja y un trozo de tela bordada. Restos de una vida anterior. Se los mostró sin hablar. Nayeli los tomó con cuidado. No preguntó. No necesitó hacerlo. Sus dedos se cerraron un momento alrededor de la tela, como reconociendo el peso del recuerdo. Luego devolvió los objetos con respeto. Ese intercambio silencioso fue más íntimo que cualquier confesión. No compartieron detalles ni nombres. Compartieron el entendimiento de que ambos habían sido marcados por pérdidas que no se podían explicar con palabras. Los días siguientes, Nayeli comenzó a caminar más. Salía al exterior, respiraba profundo, se detenía frente al paisaje calcinado del valle. Mateo la observaba desde lejos, temiendo que el dolor la venciera. Pero ella no lloraba. Su duelo era distinto. Era firme, contenido, como una herida que se acepta sin rendirse. Una tarde, mientras recogían leña juntos, Nayeli se detuvo de repente. Señaló una colina distante y pronunció un nombre con un tono amargo. Luego hizo un gesto de rechazo. Mateo no comprendió las palabras, pero entendió el mensaje. Aquel lugar estaba ligado al ataque, a quienes lo habían decidido. No todos compartían la culpa, pero alguien sí. Esa revelación removió algo profundo en él. Por primera vez, el odio que había cargado toda su vida dejó de ser un bloque sólido. Se volvió fragmentado, lleno de matices incómodos. No sabía qué hacer con esa nueva comprensión, pero ya no podía ignorarla. Esa noche, el viento llevó ceniza hasta el refugio. Las partículas grises flotaban en el aire como recuerdos imposibles de enterrar. Nayeli se sentó junto al fuego y comenzó a limpiar cuidadosamente el espacio alrededor, retirando la ceniza acumulada. Mateo la ayudó. No porque ella se lo pidiera, sino porque entendió el gesto. Mientras trabajaban en silencio, Mateo pensó que aquel lugar, construido para esconderse, se estaba convirtiendo en algo distinto. No era hogar, aún. Pero ya no era solo refugio. Las cenizas que los rodeaban dejaban de ser solo el rastro de la destrucción. Se volvían una base compartida, un suelo duro pero común sobre el que ambos empezaban, sin promesas ni certezas, a reconstruir algo que el fuego no había logrado consumir por completo. La noticia llegó con el polvo antes que con palabras. Mateo vio a los jinetes desde la cresta, recortados contra el horizonte, y supo que no eran apaches. Cabalgaban en formación irregular, con rifles visibles y el gesto duro de quienes no buscan diálogo. Rancheros del valle vecino. Hombres con los que había comerciado, bebido, enterrado muertos. Hombres que ahora venían a saldar cuentas. Volvió al refugio con el corazón golpeándole las costillas. Nayeli lo reconoció enseguida, la tensión en sus hombros, el modo en que evitaba mirarla. Ella se incorporó despacio, aún cuidando la herida, y esperó. No preguntó. Observó. «Vienen», dijo Mateo, aunque sabía que ella no entendía las palabras. «Buscan justicia». Nayeli frunció el ceño. Señaló hacia él, luego hacia sí misma, y negó con la cabeza. Repitió una palabra con fuerza, la misma que había usado antes para rechazar la idea de culpa. Mateo cerró los ojos un instante. No necesitaba entenderla del todo para saber que decía la verdad que más le dolía, que la violencia no siempre es compartida, que el castigo suele caer sobre quien está a la vista. Los jinetes se detuvieron a cierta distancia del refugio, como si respetaran un límite invisible. Mateo salió a su encuentro solo, dejando a Nayeli atrás. Cada paso le pesaba. Al acercarse, reconoció a Tomás Herrera, un hombre de barba canosa y mirada cansada, cuya casa también había ardido años atrás. «Roldán», dijo Tomás. «Sabíamos que había sobrevivido».
Vimos humo. Pensamos que cayó. Buscamos a una mujer. Apache. La vimos caer herida cerca de tu rancho. Mateo sintió como la palabra apache se convertía en sentencia. No hay nadie aquí, respondió, demasiado rápido. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos escupió al suelo. No nos mientas, dijo. Si la escondes, te conviertes en uno de ellos. Uno de ellos. La frontera se trazaba con una frase. Mateo pensó en el amuleto de hueso, en las marcas de duelo, en la semilla enterrada en ceniza. Pensó en el fuego que había consumido su vida y en el silencio que Nayeli había compartido sin pedir nada a cambio. Tragar saliva fue como tragar vidrio. No la entregaré, dijo al fin. No fue ella quien decidió el ataque. El murmullo creció como viento entre ramas secas. ¿Desde cuándo decides tú quién paga? Espetó Tomás. ¿Desde cuándo proteges a quien os mata? Mateo sostuvo la mirada. Desde que entendí que no todos los odios son míos. El golpe llegó rápido. Un puño en la boca, el sabor metálico de la sangre. Cayó de rodillas y aún así no bajó la cabeza. Los hombres dudaron. No esperaban resistencia moral, esperaban miedo. Última vez, Mateo, dijo Tomás, con una tristeza que parecía antigua. Entrégala. O nos obligas a buscarla. Mateo se levantó despacio. Se limpió la sangre con el dorso de la mano. Entonces búsquenla, respondió. Pero no con mi ayuda. Cuando los jinetes se marcharon, no hubo victoria. Solo una calma tensa, como el aire antes de una tormenta. De regreso al refugio, Nayeli lo esperaba de pie. Había escuchado voces, golpes, entendido lo suficiente. Mateo evitó mirarla, avergonzado de una violencia que no había podido evitar. Ella se acercó y tocó la sangre en su labio. Sus dedos temblaron apenas. No, dijo ella, Clara. No. Mateo levantó la vista. Ella negó de nuevo, más fuerte. Señaló la salida, luego a sí misma. Hizo el gesto de marcharse. Entendió, quería irse para no ponerlo en peligro. No, replicó él ahora. No te entregaré. Nayeli apretó los labios. El miedo cruzó su rostro, pero también algo más, una pena honda. Deberle la vida a un enemigo era una deuda que dolía. Esa noche no durmieron. El viento trajo voces lejanas, pasos imaginados. Mateo montó guardia. Nayeli preparó un pequeño hatillo con lo poco que tenía. Antes del amanecer, se sentaron frente al fuego casi extinguido. Mateo tomó una decisión que no se parecía a la justicia que conocía. No borraba el pasado ni reparaba las pérdidas. Era más frágil y más peligrosa, perdonar sin garantías. Proteger sin aplausos. Traicionar una historia para intentar escribir otra. Nayeli lo miró largo rato. Luego, con un gesto lento, desató el amuleto de su cuello y lo dejó entre ambos. No como pago. Como promesa. El perdón, comprendieron, no los salvaría de la guerra. Pero ya los había separado de ella. El amanecer no trajo alivio. Trajo señales. Huellas frescas cerca del arroyo, ramas quebradas donde antes no las había, el silencio antinatural de las aves. Mateo lo notó de inmediato. Había aprendido a leer la tierra como se lee un rostro cansado. Nayeli también. Sus ojos se endurecieron, y por primera vez desde el ataque, su cuerpo se tensó no por dolor, sino por reconocimiento. No eran los rancheros. Antes del mediodía, los vieron. Figuras moviéndose con precisión entre las colinas, sin levantar polvo, sin ruido innecesario. Apaches. No muchos, pero suficientes. Nayeli cerró los ojos un instante, como si el nombre de cada uno le pesara en la lengua. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión que Mateo aún no comprendía. Vienen por mí, dijo ella en su lengua, despacio, señalándose el pecho. Mateo negó con la cabeza, aunque sabía que la negación no detenía a nadie. Intentó hablar, explicar, proponer esconderse más lejos. Sus palabras se desarmaron en el aire. Nayeli lo observó con una calma grave, y por primera vez habló durante largo rato. No entendía cada frase, pero entendió el centro. No la buscaban para rescatarla. La buscaban para juzgarla. Se acercaron al caer la tarde. El que iba al frente era un hombre alto, con el cabello entrecano y una cicatriz antigua en la mejilla. Sus ojos se clavaron en Nayeli con una mezcla de dureza y pena. Dijo su nombre sin levantar la voz, como quien llama a alguien que ya se ha perdido. Regresa, ordenó. El consejo te espera. Nayeli dio un paso al frente. Mateo se interpuso por reflejo. No, dijo. Aquí no. El hombre lo miró por primera vez, sorprendido. Habló en su lengua, con desdén contenido.
Nayeli respondió de inmediato, su voz firme, sin suplicar. Señaló el valle, habló del ataque, de decisiones tomadas sin ella. Dijo un nombre. El mismo que había pronunciado con amargura días atrás. El murmullo se levantó entre los hombres. El líder alzó la mano y el silencio volvió. Las decisiones del clan no se discuten, dijo. La desobediencia se paga. Mateo entendió sin traducción. Sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. No era una negociación, era una sentencia. Nayeli giró hacia él. Sus ojos no pedían ayuda. Pedían comprensión. Señaló el camino detrás de Mateo, el refugio, el fuego que habían compartido. Luego tocó su propio pecho y negó con la cabeza. Dijo una palabra que Mateo ya conocía, no. Si te quedas, murmuró él, morirás. Ella sostuvo su mirada. Si regreso, respondió, también. El líder dio un paso adelante. 2 hombres tensaron arcos. El aire se volvió frágil. Mateo levantó las manos, intentando ganar tiempo, pero Nayeli se movió antes. Caminó hacia el líder con la espalda recta, sin miedo visible. Habló con una fuerza que sorprendió incluso a los suyos. No pidió perdón. Nombró la verdad. Nombró la sangre derramada sin honor. El primer golpe vino de uno de los hombres detrás. Nayeli cayó de rodillas. Mateo gritó, avanzó, pero una flecha se clavó a sus pies, deteniéndolo. El líder levantó la mano de nuevo. Basta, dijo. No aquí. El fuego comenzó entonces, como si el pasado necesitara cerrar el círculo. Una antorcha cayó sobre la maleza seca. El viento hizo el resto. Las llamas treparon rápido, rodeando el claro. El caos estalló. Órdenes, gritos, humo. Mateo no pensó. Corrió hacia Nayeli, la tomó del brazo y la levantó. Ella intentó soltarse, pero él la sostuvo con una fuerza nacida del miedo. Avanzaron entre humo y chispas. Una flecha rozó el hombro de Mateo. No se detuvo. ¡Corre!, gritó, aunque no sabía si ella entendía. Corrieron hasta que el fuego quedó atrás y el aire volvió a entrar en los pulmones. Se detuvieron en una hondonada, jadeando. Nayeli se soltó al fin. Lo miró con una mezcla de furia y gratitud imposible de separar. Ahora no hay regreso, dijo ella, con una calma rota. Ni para ti, ni para mí. Mateo asintió. Sabía que era verdad. Al elegirla, había cruzado una línea que no se borra. No había hogar al que volver, ni clan que los reclamara. Solo un camino incierto. Detrás de ellos, el fuego consumía el lugar donde habían aprendido a confiar. Delante, una tierra sin nombre. Nayeli tomó la mano de Mateo por primera vez, no como promesa, sino como pacto de supervivencia. El pasado había regresado para expulsarlos. Y en esa expulsión, sin saberlo aún, acababan de elegir su futuro. El incendio quedó atrás como un rugido apagado, pero su presencia seguía adherida a la piel. Mateo y Nayeli caminaron hasta que las piernas dejaron de responderles y el aire volvió a oler a tierra, no a humo. Se detuvieron al borde de un arroyo estrecho, oculto por juncos altos. Allí, sin decirlo, supieron que ese sería su límite por esa noche. Mateo se dejó caer primero, apoyando la espalda contra una roca húmeda. El hombro le ardía donde la flecha lo había rozado. No era grave, pero sangraba lo suficiente como para recordarle lo cerca que habían estado de morir. Nayeli se arrodilló frente a él sin pedir permiso. Tomó agua del arroyo y limpió la herida con manos firmes. El gesto era práctico, casi áspero, pero había en él una intimidad nueva, no la del refugio compartido, sino la de quienes se han salvado mutuamente. Durante un largo rato no hablaron. El sonido del agua llenaba el espacio que antes ocupaban el miedo y la persecución. Cuando Mateo levantó la vista, encontró a Nayeli observándolo con una intensidad distinta. Ya no había desconfianza en sus ojos. Tampoco gratitud sumisa. Había algo más pesado y más limpio, reconocimiento. «Te quedaste», dijo ella al fin, en español torpe. «¿Peligro?» Mateo asintió. «No podía dejarte». Nayeli bajó la mirada. Sus dedos se cerraron con fuerza, como si ese reconocimiento la desarmara más que cualquier amenaza. El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era denso, cargado de lo que no se sabía decir. Al amanecer, el mundo parecía distinto. No mejor, pero sí más amplio. La persecución inmediata había cesado, el fuego había marcado un límite que ni los rancheros ni el clan cruzarían sin razón. Mateo lo sabía. Nayeli también. No estaban a salvo, pero habían ganado tiempo, y el tiempo era vida. Caminaron durante horas, evitando senderos visibles, siguiendo el curso del agua hacia el sur. Nayeli, aunque cansada, marcaba el ritmo.
Conocía el terreno mejor que nadie. Mateo la siguió sin discutir, confiando en una forma de sabiduría que no había aprendido en libros ni en armas. Cerca del mediodía encontraron una antigua estructura de piedra, restos de una misión abandonada. No era refugio ideal, pero ofrecía sombra y paredes. Allí se detuvieron. Mateo revisó el entorno mientras Nayeli encendía un fuego pequeño, controlado. No buscaba calor, sino algo más profundo. Se sentó frente a las llamas y habló en su lengua, con una voz baja y constante. Mateo no entendía las palabras, pero entendía el propósito. No era un lamento. Era un acto. Nayeli tomó un puñado de ceniza del suelo, la dejó caer lentamente sobre el fuego y luego sobre la tierra. «Para que no nos siga», explicó ella. «El fuego viejo». Mateo observó, sintiendo un nudo en la garganta. Había pasado la vida huyendo del fuego o usándolo como arma. Nunca había pensado en él como algo que pudiera cerrarse, despedirse. Esa tarde, mientras el sol caía, hablaron más. Nayeli le contó, con frases cortas y pausas largas, lo que significaba romper con el clan. Perder nombre, perder derecho a regresar, volverse sombra. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él habló de su padre, de la tierra heredada, del rancho que ya no existía. No buscaba consuelo. Solo verdad. El vínculo que empezó a formarse no fue romántico ni urgente. Fue lento, casi incómodo. Se sentaron cerca, sin tocarse, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de llenarlo. El amor, si existía, aún no tenía forma. Pero había algo más básico y quizá más duradero, la decisión consciente de no soltarse. Esa noche, el viento trajo ecos lejanos, pero no amenazas. Mateo encendió el fuego con cuidado, manteniéndolo bajo. Nayeli lo observó y asintió, aprobando el gesto. Él sonrió apenas, sorprendido por lo mucho que significaba esa pequeña validación. Antes de dormir, Nayeli sacó el amuleto que había dejado entre ambos días atrás. Lo sostuvo un momento y luego lo ató a una tira de cuero. Se lo tendió a Mateo. «Para el camino», dijo. Mateo lo tomó con respeto. «No quiero que pierdas lo último que te queda». Nayeli negó con la cabeza. «No es lo último», respondió. «Es lo que sobrevive». Se acostaron cerca del fuego, sin tocarse, pero sin distancia real. El incendio que había marcado sus vidas ya no los perseguía. En su lugar, ardía una llama distinta, pequeña, controlada, suficiente para alumbrar sin destruir. Y bajo esa llama, comenzaron a comprender que sobrevivir juntos no era solo huir del pasado, sino aprender a transformarlo. El exilio no llegó como una expulsión violenta, sino como un silencio prolongado. Mateo y Nayeli avanzaron hacia el sur durante días sin encontrar a nadie que los reclamara ni que los persiguiera. Esa ausencia de amenazas no trajo alivio inmediato, trajo vacío. No había enemigo visible al que temer, ni hogar al que regresar. Solo camino. El paisaje cambió poco a poco. El terreno se volvió más seco, las colinas más abiertas, el cielo más amplio. Nayeli caminaba delante, marcando rutas que evitaban poblados y senderos comerciales. Mateo la seguía, cargando lo que podía, aprendiendo a leer señales que antes había ignorado. La dirección del viento, la forma en que ciertas piedras se acumulaban, el silencio repentino de los insectos. Por las noches, acampaban lejos del agua visible, con fuegos mínimos o ninguno. Nayeli le explicó, con palabras simples y gestos precisos, que el exilio no solo era no volver, sino no dejar rastro. Mateo entendió entonces que ella no estaba solo huyendo de su clan o de los rancheros, sino de la idea misma de pertenecer a un lugar que pudiera ser reclamado. La herida de Nayeli sanaba despacio. Aún así, el cansancio se acumulaba. Mateo comenzó a cederle parte de su carga sin discutir. Ella lo aceptaba sin orgullo ni agradecimiento explícito. Entre ellos se había instalado una forma de cooperación silenciosa, donde cada gesto era respuesta a una necesidad real, no a una obligación moral. Una tarde encontraron una cabaña abandonada, medio derrumbada, cerca de un arroyo escondido. No había señales recientes de uso. Se quedaron 2 noches. Repararon lo justo, una puerta improvisada, un techo que no dejara pasar la lluvia. No hablaron de quedarse más tiempo. Ambos sabían que el exilio no se negocia, se asume. Durante ese descanso forzado, el vínculo entre ellos cambió de forma casi imperceptible. Mateo comenzó a hablar más, no porque Nayeli entendiera todo, sino porque el silencio ya no le bastaba. Le contó historias simples de su infancia. El primer caballo, el olor del pan en la cocina, la noche en que decidió quedarse solo en la tierra de su padre. Nayeli escuchaba con atención plena, como si cada palabra fuese una ofrenda. Ella, a su vez, compartió fragmentos de su mundo. No relatos largos,
sino imágenes: el río donde aprendió a nadar, la ceremonia que marcó su paso a la adultez, el día en que cuestionó una decisión del consejo y supo que nunca volvería a ser vista de la misma manera. Mateo no preguntó más de lo que ella ofrecía. Aprendió que el respeto también es una forma de amor. Una noche, mientras el viento sacudía la cabaña, Nayeli se acercó al fuego y comenzó a cantar en voz baja. No era una canción alegre ni triste. Era constante, circular, como el movimiento del agua. Mateo sintió que algo en su pecho se aflojaba. No entendía la letra, pero entendía la intención: mantenerse entera en medio de la pérdida. Cuando la canción terminó, Nayeli lo miró por primera vez sin reservas. Se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. El contacto fue breve, contenido, pero suficiente para cambiarlo todo. Mateo no se movió. Entendió que ese gesto no era una promesa romántica, sino una elección: confiar su cansancio a otro. Al amanecer, retomaron el camino. No hubo palabras sobre lo ocurrido. No hacían falta. Con el paso de las semanas, el exilio dejó de sentirse como huida y comenzó a sentirse como tránsito. No sabían a dónde iban, pero ya no caminaban solo para alejarse del pasado. Caminaban hacia la posibilidad de un lugar distinto, uno que no estuviera definido por la guerra ni por la sangre heredada. Mateo comenzó a imaginar pequeñas cosas: un huerto, un techo firme, una vida sin sobresaltos constantes. Esas ideas no lo asustaban como antes. Nayeli, al notarlo, le explicó que para su pueblo, el hogar no siempre era un sitio fijo, sino el equilibrio entre las personas que lo compartían. Hogar, dijo ella, buscando la palabra correcta, es donde no debes esconderte. Esa frase se quedó con Mateo. Cuando finalmente llegaron a una región donde la tierra era menos disputada y el paso de otros era raro, se detuvieron. No porque fuera perfecto, sino porque ambos sintieron lo mismo: aquí podían respirar sin mirar atrás cada minuto. El exilio no les había quitado todo. Les había quitado nombres antiguos, lealtades impuestas, caminos ya marcados. Y en ese despojo, sin ceremonias ni testigos, Mateo y Nayeli comenzaron a elegir, por primera vez, quiénes querían ser juntos. Después de meses de exilio y caminos solitarios, Mateo y Nayeli encontraron un valle apartado, rodeado de colinas suaves y un río que corría tranquilo. La tierra estaba seca y llena de cicatrices de incendios pasados y cultivos abandonados, pero era suya en un sentido que ningún mapa podía reclamar. Aquí, lejos del juicio de rancheros y de la mirada del clan Apache, podían empezar de nuevo. Lo primero que hicieron fue preparar la tierra. Mateo utilizó las herramientas que había cargado durante semanas, mientras Nayeli removía piedras y ceniza. Cada semilla que plantaban era un acto de esperanza, casi un desafío silencioso contra todo lo que habían perdido. No era solo comida, era la reconstrucción de un mundo donde ambos podían existir sin miedo. Los primeros brotes verdes que asomaron entre la tierra negra parecían confirmar que la vida aún podía surgir entre ruinas. La convivencia diaria se volvió rutina, pero una rutina diferente a cualquier otra que hubieran conocido. No había jefes ni enemigos inmediatos. Había trabajo compartido y respeto mutuo. Mateo enseñaba a Nayeli cómo cuidar las herramientas, cómo regar los surcos, cómo prever las tormentas. Ella le mostraba secretos del terreno, dónde encontrar agua subterránea, cómo leer las señales del viento y de los animales. La cooperación se convirtió en una forma silenciosa de afecto. El valle comenzó a atraer a otros que habían sido desplazados por conflictos o hambre. Poco a poco, la comunidad creció. No eran muchos, pero cada persona traía consigo historias de pérdida y resistencia. Mateo y Nayeli no fueron líderes por título, sino por ejemplo. Demostraban que el odio no era inevitable y que el perdón no era una debilidad, sino una herramienta poderosa para crear un hogar donde antes solo hubo guerra. Nayeli enseñó su lengua a algunos de los niños que llegaron con sus familias, mientras Mateo instruía a otros en el trabajo de la tierra. Los días se llenaron de sonidos que no eran gritos ni amenazas: risas, voces mezcladas, el crujido de la madera de los refugios construidos juntos. La vida cotidiana se convirtió en una forma de curación colectiva, no solo para ellos, sino para todos los que compartían el valle. A medida que pasaban los meses, Mateo y Nayeli también aprendieron a confiar plenamente el uno en el otro. Ya no había necesidad de palabras para ciertas cosas. Una mirada bastaba para comunicar cuidado, una acción simple para demostrar compromiso. El amor surgió de manera gradual, sin prisas ni imposiciones, como un fuego que se enciende con brasas compartidas y no con llamas violentas. Pero la memoria del pasado no desapareció. Ambos sabían que la violencia que habían vivido podía volver, que la tierra que habían encontrado no estaba protegida por acuerdos ni leyes, solo por su determinación. Aún así,
Cada día sembraban y cosechaban como acto de resistencia contra la fatalidad de sus historias. Aprendieron que la paz no es un regalo, sino un acto diario que requiere paciencia y atención constante. El río que cruzaba el valle se convirtió en símbolo de su nuevo comienzo. No solo proveía agua, sino también un espacio donde los niños jugaban y los adultos reflexionaban. Nayeli enseñaba a leer la corriente, Mateo mostraba cómo usarla para riego. Todo en el valle estaba conectado: la tierra, el agua, la comunidad, y ellos mismos, reconstruyendo un mundo fragmentado. En las noches tranquilas, cuando las labores del día terminaban, Mateo y Nayeli se sentaban frente al fuego, ya no como refugiados ni como fugitivos, sino como los arquitectos de un hogar compartido. Allí hablaban de sueños, de temores y de planes. Cada palabra fortalecía un vínculo que las cenizas del pasado no habían logrado destruir. Allí comprendieron que sembrar en un lugar marcado por la guerra no solo era un acto de supervivencia, sino un acto de amor, resiliencia y perdón que definiría su futuro juntos. Los años habían pasado, y el valle que Mateo y Nayeli habían escogido como refugio se había transformado en un hogar vivo. La tierra, antes dura y quemada, ahora estaba cubierta de cultivos verdes y senderos trazados por pasos repetidos. El río seguía fluyendo, limpio y constante, como un recordatorio de que la vida podía persistir incluso después de la devastación. Cada rincón del lugar contaba la historia de quienes habían elegido reconstruir en vez de vengar. Mateo y Nayeli caminaban juntos por los campos al amanecer, revisando la tierra, el ganado y las semillas plantadas. La rutina diaria, lejos de ser tediosa, era un acto de amor. Cada surco abierto, cada semilla sembrada, era un gesto de esperanza que conectaba su presente con un pasado doloroso que no podían borrar, pero sí transformar. La memoria de los incendios, de los ataques, de los años de huida, estaba presente, pero había dejado de ser un enemigo. Había pasado a ser un maestro que les enseñaba la importancia de la paciencia, la resiliencia y, sobre todo, el perdón. La comunidad que habían atraído alrededor del valle también había crecido. Personas de distintos orígenes, que habían sufrido pérdidas similares, encontraron en Mateo y Nayeli un ejemplo de reconciliación posible. La gente trabajaba en conjunto, no por obligación, sino porque habían aprendido que la cooperación era el único camino para sobrevivir y prosperar. Los niños jugaban libremente, aprendiendo tanto las habilidades de Mateo para la tierra como las tradiciones de Nayeli, fusionando culturas que antes se habían visto enfrentadas. El amor entre Mateo y Nayeli había evolucionado de manera silenciosa y sólida. No era un romance grandilocuente ni una pasión desbordada. Era la certeza de que podían confiar uno en el otro con todo lo que tenían, con sus heridas, sus miedos y sus historias. Cada gesto cotidiano, desde compartir el fuego hasta cuidar juntos de una herida o guiar a un niño perdido, se convirtió en un acto de entrega mutua. El perdón, que al principio había sido un acto de valentía frente al pasado, se transformó en el cimiento de su vínculo. Una tarde, mientras el sol bajaba y pintaba de naranja las colinas, Nayeli se sentó junto al río, recogiendo flores silvestres que habían crecido en las tierras que antes ardieron. Mateo se sentó a su lado y la observó en silencio. Por primera vez desde que habían encontrado este valle, no hubo miedo, no hubo desconfianza ni alerta. Solo presencia compartida. Sus manos se entrelazaron de manera natural, sin necesidad de palabras. El gesto era un símbolo. Habían logrado construir algo que no podía ser destruido por el odio ni por la violencia, algo que solo crecía bajo la luz de su voluntad. En el centro del valle, donde había quedado un espacio abierto que una vez fue campo de batalla o bosque quemado, plantaron un árbol grande, un roble robusto. Lo hicieron juntos, como un acto ritual y simbólico. Cada movimiento reflejaba todo lo que habían aprendido: paciencia, cuidado, respeto por la vida. El árbol se convirtió en un recordatorio permanente de su historia, que incluso en medio de cenizas y pérdidas, el amor y el perdón podían crecer, firmes y duraderos. El fuego que alguna vez los había perseguido y destruido ahora era solo un recuerdo. Pero su llama no desapareció por completo, se transformó en la luz que iluminaba sus decisiones. La llama del perdón no quemaba ni consumía, iluminaba y enseñaba, mostrando que los errores del pasado podían servir como base para construir algo mejor. Bajo esa luz, Mateo y Nayeli comprendieron que la paz no era ausencia de peligro ni olvido de la violencia, sino la capacidad de elegir amar y reconstruir a pesar de todo. Cada amanecer en el valle era un testimonio de esa elección, y cada acto de cuidado hacia la tierra, hacia la comunidad, y entre ellos mismos, era una reafirmación de que el perdón podía sostener vidas y corazones. Al final, no hubo grandes proclamaciones ni celebraciones. Solo la certeza tranquila de que habían aprendido a vivir juntos, no a pesar de las cenizas, sino gracias a ellas.
Bajo la llama del perdón, habían encontrado un amor capaz de sobrevivir a cualquier incendio, un hogar que nadie podía reclamar, y la fuerza para seguir adelante con la vida que eligieron construir juntos.